El siguiente ponente es Carlos García Vázquez, es también arquitecto, es profesor de composición en la Escuela de Sevilla y director del máster de Ciudad y Arquitectura Sostenible. Ha sido profesor visitante en universidades de Estados Unidos, Chile, Argentina, Italia y otras muchas ciudades que no diré. Carlos García Vázquez está aquí sobre todo por un libro escrito recientemente, en 2016, ya quisimos traerle en el curso anterior, que es por el libro Teorías e historias de la ciudad contemporánea. Es un libro que repasa la historia del urbanismo desde una perspectiva que a mí me pareció muy interesante en los últimos 120 años. Él habla de la ciudad de los arquitectos, de los filósofos y los sociólogos, si no recuerdo mal. Sí. Desde como tres paradigmas curiosos que la verdad es que se sorprenden. Yo os recomiendo su lectura. Estuvo aquí ya hace 10 o 12 años por otro libro también, La ciudad hojaldre, Visiones de la ciudad en el siglo XXI. Estuvo en una conferencia que yo recuerdo con muchísimo cariño. Estuvieron aquí tres urbanistas, en uno Portas, Jordi Borja y él, en una conferencia de un solo día, en el que dieron cada uno una ponencia. En un momento que no recuerdo, yo creo, vamos, tampoco estábamos en una etapa de desarrollo en que yo no recuerdo exactamente de qué hablamos, pero lo recuerdo con especial satisfacción el compartir con vosotros y con Jordi Borja y con Nuno Portas, del que no he sabido hace mucho. De Jordi Borja sí, porque le hemos intentado traer este curso, porque hemos intentado traer algo de la inteligencia catalana en relación con el urbanismo y la ordenación del territorio. Jordi Borja no pudo y, bueno, le perdonaremos y le traeremos en otra ocasión. Yo os dejo con él. Él ha titulado la ponencia de fenómenos urbanos emergentes, la reinvención de la ciudad europea tras la crisis del 2008. Ha prometido ser un poco más corto que José María Ezquerra. En cualquier caso, tenemos algo de tiempo. Esta es nuestra casa y podremos pasarnos un poco del horario. Bueno, gracias, Fran. Muchas gracias por la invitación al Colegio de Arquitectos de Cantabria, director general de urbanismo. Bueno, sí, yo voy a ser más breve que José María, con esa además conferencia que ha dado, que es absolutamente insuperable, ¿no? Y bueno, este es el libro del que hablaba Fran, o que tan amablemente hacía alusión Fran anteriormente. Perdón la autorreferencia, pero realmente la conferencia de hoy está inaugurando realmente digamos en mi trayectoria como investigador, pues una investigación, ¿no? Y esto es lo primero que he montado. Incluso cuando te dije el título, Fran, realmente no sabía exactamente de qué iba a hablar, ¿no? Pero es un poquito el siguiente proyecto, digamos, de investigación que tengo en mente, ¿no? Y que tiene que ver con este libro, ¿no? Ese libro, bueno, pues es lo que recuenta, es un poco la teoría urbana, ¿no? Y la historia de la ciudad contemporánea en un periodo de 125 años, ¿no? Y dividía ese periodo en esos tres paradigmas que tienen ustedes ahí, ¿no? Metrópolis, megalópolis y metápolis, ¿no? Recorriendo esos 125 años. Y tenía una lógica que además es muy marxista, ¿no? Es lo que ha citado anteriormente José María, ¿no? Es decir, la idea de un cambio tecnológico que produce una nueva fase del capitalismo, del sistema, y produce un cambio en la mentalidad, ¿no? Metrópolis era el periodo del capitalismo monopolista y el pensamiento racionalista.
Megalópolis era el periodo del estado del bienestar y el pensamiento existencialista, y Metápolis, la ciudad contemporánea, era el periodo tardocapitalista, la globalización y el pensamiento relativista, ¿no? Bueno, ese libro se acabó de escribir yo lo acabé de escribir como en 2011, en plena crisis, ¿no? Lo que pasa, luego tardó mucho, precisamente por la crisis, ha tardado mucho en salir, ha salido el año pasado, ¿no? Y acababa con esta frase que está aquí abajo es la última del libro en un epílogo, ¿no? Está por confirmarse si estamos ante, me refería al año 2007, ¿no? Si estamos ante un nuevo cambio de paradigma epistemológico que condicionará la manera en la que las próximas generaciones de sociólogos, historiadores y arquitectos analizarán, teorizarán y proyectarán la ciudad. Así termina este libro en la incertidumbre de si en 2007 comenzó un cuarto capítulo que está por escribir. Y este es el comienzo de la escritura de ese cuarto capítulo. En la intuición, yo antes le preguntaba a José María Esquiaga sobre esa falta de pulso del urbanismo contemporáneo, ¿no? Ese déjà vu cada vez que nos hablan en fin, del recetario de cómo hacer ciudad, ¿no? La densidad, la peatonalización, el transporte público, etcétera, etcétera. Le preguntaba un poquito por las razones, ¿no? Yo creo que quizás en sí es el síntoma, él no lo ha entendido así, ¿no? Pero desde mi punto de vista quizás esto sea el síntoma de un agotamiento de un periodo, de un fin de un periodo y de un cambio de paradigma que se esté aproximando, ¿no? Un cambio de paradigma que tiene que ver con una serie de nuevas condiciones que se están dando en la sociedad contemporánea y de las que yo les quería hoy simplemente hablar brevemente de tres de ellas, ¿no? De cómo está emergiendo una nueva organización productiva que no es que esté emergiendo con la crisis, pero la crisis lo ha potenciado muchísimo, y que esta nueva organización productiva está poniendo en valor algo de lo que ha hablado él, la ciudad intermedia y la ciudad pequeña, de cómo también otra nueva condición es lo que los sociólogos norteamericanos llaman la nueva pobreza, y cómo la nueva pobreza es algo que está poniendo en valor la vuelta a lo local frente a lo global, y cómo, por último, y esto sí que está muy relacionado con la crisis económica, se está expandiendo por la sociedad una nueva sensibilidad que es la que yo creo que apunta a un cambio de paradigma en la forma de hacer ciudad, un cambio de paradigma que apunta, yo creo que en dos direcciones, o digamos está como señalando dos nuevos lemas, ¿no? Uno sería la autolimitación y el segundo lema sería la transformación suave. Yo no sé si ustedes se acuerdan del famosísimo texto, fue un artículo que escribió Bernardo Secchi en Casabella, yo creo que fue en el año 83 o el año 84, tiene un título muy bonito, ¿no? Le condizioni sono cambiate, las condiciones han cambiado, perdón, en castellano, ¿no? Un título muy hermoso, muy simple y muy transparente, ¿no? Y ese artículo en gran parte inauguró el cambio de paradigma que se produjo en la teoría urbana. Yo les voy a hablar sobre todo de teoría urbana, no de urbanismo, ¿no? En la teoría urbana en los años 80, cuando realmente la teoría urbana y el urbanismo era experimental, decía cosas nuevas, ¿no? Realmente Secchi ahí inauguró realmente una nueva mirada hacia la ciudad europea en la época de la globalización, en la época del tardocapitalismo, ¿no? En fin, esto es una reconsideración de la duda, ¿no? O la presunción de que quizás estamos otra vez, hay que decir, las condiciones han vuelto a cambiar. Vamos a hacer un repaso por estos tres puntos que son los que yo quería ver con ustedes. Esto es un discurso en construcción, ¿no? Ya se lo he comentado anteriormente. Probablemente hay bastante de especulación, ¿no? Pero yo creo que toda buena investigación comienza con una especulación sensata, ¿no? y con una buena intuición. Y por tanto, bueno, pues les pido disculpas de principio de las licencias que me pueda estar tomando en la selección de casos, ¿no? Bien, en primer lugar, una nueva organización productiva. Normalmente la globalización se ha definido
como la convergencia de dos fenómenos que son opuestos, pero que en la globalización convergen. Por un lado, la descentralización, que es la descentralización de la producción a lo largo de todo el planeta, pero como dijo Saskia Sassen, lo que se descentraliza es la producción, pero no realmente el capital. Y la concentración del capital se ha producido o ha generado una condensación de esas tareas de dirección en lo que ella llamó las ciudades globales, ¿no? En aquel momento ella decía, el libro me parece del año 91, que había 3, Nueva York, Londres y Tokio. Hoy en día esto probablemente no es así, o sea, probablemente hay más ciudades globales, quizás habría que pensar incluso, en fin, quizás hay alguna ciudad global más importante que Tokio hoy en día, ¿no? Pero en cualquier caso, esa extrema concentración que no solamente, digamos, tensionaba brutalmente ese territorio supuestamente descentralizado en 3 ciudades, sino incluso en ciertos lugares de ciertas ciudades, ¿no? Es decir, no todo Londres es ciudad global, es la City, no todo Nueva York es Manhattan, no todo Tokio, sino que era Shinjuku, ¿no? Esa polaridad radical, ¿no? De una gran descentralización de la producción y una gran concentración en ciertas ciudades, pues realmente dejaba un poco en un gran desamparo este tipo de ciudades que son las ciudades donde ustedes y yo vivo, ¿no? Es decir, ciudades que están como Piacenza en Italia o como Granada en Andalucía, ¿no? Ciudades que tienen 100.000, 200.000, 300.000, es decir, lo que se llama el concepto de ciudad intermedia, que son ciudades entre 50 y 500.000 habitantes, y yo lo llevaría, a mí me interesa ir un poco más allá, porque me interesa también, yo creo que son bastante similares los casos de estas ciudades que ya se acercan al 1.000.000 de habitantes sin llegar, ¿no? Como Marsella o Palermo, ¿no? Es decir, la estructura urbana europea, realmente la que estructura el territorio europeo no es París, no es Berlín, no es Madrid, no es Milán, no es Londres, son ciudades como esta, Marsella, Málaga, Valencia, Palermo, Turín o Lyon, ¿no? Es decir, ¿qué papel tienen este tipo de ciudades, digamos, intermedias o entre intermedias y grandes, ¿no? Hablando ya de las de 500.000 a 1.000.000 de habitantes. Antes lo decía el propio José María, solamente hablando de las que tienen menos de 500.000 habitantes, el 50% de la población urbana del planeta vive en estas ciudades. Es decir, lo digo, realmente cuando uno se topa con estos datos, uno se siente, los que nos dedicamos a estudios urbanos, ¿no? Llevamos mucho tiempo en esto, un poco ridículo, ¿no? ¿Por qué? Y yo soy el primero, ¿no? Es decir, lo que nosotros, los que escribimos de ciudad, de teoría de la ciudad, las ciudades que nos fascinan, que estudiamos, o que llevamos años estudiando, son Nueva York, son Los Ángeles, es México, es Shanghái, es Beijing. Y cuando te das cuenta, en ese tipo de megalópolis, ¿no? Que tienen más de 15 millones de habitantes, solo vive el 12% de la población. Y sus problemas son muy concretos y muy específicos. Tienen unos problemas, por ejemplo, de violencia o de problemas de transporte que son muy particulares, ¿no? Que existen en esas ciudades, pero no existen en el resto de ciudades, ¿no? Y uno llega a tener esa sensación de estar estudiando lo excepcional, que es fascinante. Evidentemente, Beijing es fascinante, evidentemente, Buenos Aires es fascinante, mucho más que Granada, mucho más que Piacenza, ¿no? Esto hay que reconocerlo. Pero la gente vive en Granada, la gente no vive en Beijing, ¿me entienden ustedes? Es decir, la mayoría de la gente vive en ciudades como Piacenza y no vive en ciudades como Shanghái, ¿no? Bien, la nueva condición que les decía que apunta a una puesta en valor de este tipo de ciudades medias y pequeñas es lo que les había denominado como una nueva organización productiva, ¿no? Y esto sí que está siendo ha sido exponencialmente empujado por la crisis económica, ¿no? Es decir, la precariedad del mercado laboral, los salarios bajos, los contratos absolutamente intermitentes, etcétera, ha obligado a una parte cada vez más importante de la población, sobre todo de gente joven, a dos cosas, o a fundar microempresas, es decir, trabajar en empresas que hay 4, 5, 6 personas, o incluso al autoempleo, es decir, a estar trabajando, y esto en el mundo de la arquitectura lo vemos muy habitualmente, ¿no? El arquitecto joven que el estudio lo tiene en la casa, ¿no? Pero al final la extensión de este fenómeno realmente está haciendo que
el tema productivo empieza a ser algo cada vez más molecular, ¿no? Más realmente está en todos lados. Yo no estoy diciendo que esto esté sustituyendo a las grandes empresas, pero están empezando realmente a cohabitar ambos fenómenos, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues ocurre que el trabajador de una gran empresa, es decir, la persona que trabaja en AT&T tiene que vivir en Nueva York, ¿no? Porque allí está la sede de AT&T, ¿no? O la persona que trabaja en Telefónica tiene que vivir en Madrid porque ahí está la sede de Telefónica. Pero la persona que trabaja en una microempresa o la persona autoempleada muchas veces lo hace desde casa o lo puede hacer desde localidades que son mucho más pequeñas, ¿no? Y realmente esto es lo que empieza a darle un chance, a darle una oportunidad realmente en el mundo de la globalización, pues estamos hablando del mismo contexto, del mismo fenómeno, a lo que son las ciudades medias y pequeñas. ¿Por qué? Porque esta señora que está trabajando en su cocina elige dónde quiere vivir. Es decir, mientras que probablemente este primer chico que está aquí abajo a la derecha no está eligiendo dónde quiere vivir, vive donde está la empresa, ¿no? Esta persona sí ha elegido dónde quiere vivir y cada vez más lo hace según estilo de vida, según convicciones de todo tipo, elige la ciudad a donde quiere vivir, ¿no? Bien, esto enlaza con un fenómeno que los geógrafos empezaron a detectarlo en los años 90, ¿no? Como en ciertos lugares de Europa empezaba a haber unos sistemas urbanos, ¿no? Que eran sumamente competitivos en la economía global y que eran sistemas urbanos compuestos por ciudades medias y ciudades pequeñas, ¿no? El primero que se estudió, que es muy famoso, ¿no? Es el Randstad holandés, ¿no? Realmente hay una distancia, esto tiene una distancia de 170 kilómetros, ¿no? Entre un extremo y otro, y aquí viven 6,5 millones de habitantes. Y esos 6,5 millones de habitantes viven en ciudades intermedias o pequeñas. La más grande es Ámsterdam. Luego está Haarlem, tiene unos 120.000 habitantes. En torno a la misma población tiene Leiden. La Haya tiene unos 400.000 habitantes. Rotterdam, unos 600.000 habitantes. Y Utrecht, unos 250.000 habitantes, ¿no? Y se ha configurado realmente como un sistema urbano sumamente rico, sumamente competitivo, capaz de hablar de tú a tú a Milán o de hablarle de tú a tú a Madrid, ¿no? Otro ejemplo muy famoso, yéndonos a Milán, porque esta es una excepción, es el tema del Valle del Po, ¿no? Este es más grande, hay casi 500 kilómetros entre un extremo y otro, mucho más habitado. Aquí hay 13 millones de habitantes en el norte de Italia. Es más particular porque aquí sí hay una gran ciudad y además esto se configura con un vértice que parte de Milán. Milán evidentemente es una gran ciudad, supera el millón de habitantes, pero aquí se configuran dos ejes, uno que es el Milán-Venecia y otro que es el Milán-Bolonia, y exceptuando a Milán, realmente esto es una galaxia otra vez más de ciudades medias y pequeñas. Es decir, después de Milán, la ciudad más grande que hay aquí es Bolonia, que tiene unos 400.000 habitantes, y el resto realmente son ciudades: Piacenza 100.000, Parma 100.000, Bérgamo 300.000, Brescia 300.000, etcétera, etcétera. Por no hablar, además, porque estas son las ciudades que les hablo, son las que están en esos dos ejes que les comentaba anteriormente, que parten de Milán, en transversal a esos ejes, ¿no? Es decir, siguiendo los valles que van, porque saben ustedes, aquí el eje de Bolonia es el del río Po, pero hay muchos valles que vienen de los Alpes, ¿no? Y que son o funcionan realmente como columnas estructuradoras de una galaxia gigantesca de ciudades o de pueblos, casi podríamos hablar de 10, 20.000 o 30.000 habitantes, ¿no? Bien, esa forma de hacer territorio urbano no tiene nada que ver, o es algo sumamente novedoso con respecto al concepto tradicional de metrópolis. Este es un concepto muy antiguo, ¿no? Realmente es un concepto local que se inició en Estados Unidos a principios del siglo XX, ¿no? Y que hablaba de esto, una ciudad madre con una galaxia de ciudades mucho más pequeñas alrededor que dependían funcionalmente de la ciudad madre, ¿no?
Tampoco tiene nada que ver lo que les he enseñado anteriormente con otro concepto que es distinto, que es el de megalópolis, ¿no? Que es el que aquí tienen ustedes, la ha mencionado también José María, la megalópolis del noreste de Estados Unidos, ¿no? La que va de Boston a Washington, ¿no? Esta es la que estudió Jean Gottman en los años 60. En aquel momento eso tiene 800 kilómetros de un extremo a otro, 200 en anchura. Cuando Gottman la estudió en los años 60 había 45 millones de personas aquí, hoy hay 80 millones. Y una megalópolis no es más que realmente el resultado de cuando dos áreas metropolitanas cercanas se funden entre sí, ¿no? Es decir, esta megalópolis del noreste de Estados Unidos no es más que la fusión del área metropolitana de Boston con la de Nueva York, con la de Filadelfia, con la de Washington, con la de Baltimore, ¿no? Bien, frente a esto, quien le dio nombre a lo que yo le comentaba anteriormente fue François Ché, ¿no? En este libro, en el año 95, que denominó a esa galaxia de ciudades, la denominó metápolis, ¿no? Y él comentaba dos características que son importantes, ¿no? Tener en cuenta de qué es una metápolis. Primero, en una metápolis realmente las ciudades no compiten entre sí, es decir, estas ciudades tienen una determinada especialización funcional, ¿no? Es muy clara en los dos casos que hemos dicho anteriormente. Ámsterdam, el tema del business. Haarlem está muy relacionada con la horticultura, el cultivo de flores en invernaderos, etcétera, etcétera. También del ocio. La Haya es la ciudad administrativa por excelencia, Rotterdam es la ciudad industrial, Utrecht es una de las ciudades universitarias más importantes de Ámsterdam. Es decir, primero, son ciudades que no compiten entre sí a nivel funcional, sino que se complementan y además comparten servicios. Es decir, hay un enorme, gran aeropuerto aquí, que es Schiphol, y que es realmente, y hay un solo gran puerto, que es el gran puerto de Rotterdam. Es decir, hay una coordinación funcional y de equipamientos, ¿no? El caso de la otra metápolis que les hablaba, la del Valle del Po, es sumamente interesante porque aquí hablamos por ejes, ¿no? El eje Milán-Venecia es un eje de una industria de altísimo nivel, ¿no? Y muy compleja, ¿no? Porque hay de todo, hay desde industrias más pesadas a industrias de alta tecnología, pero es un eje muy, muy industrial. Mientras que el eje que sale hacia Bolonia es un eje muy asociado realmente al procesamiento de productos agrícolas. Hay una agricultura de altísimo nivel que se procesa con muchísima calidad y que bueno, genera artículos que generan una gran eficiencia económica. Es decir, hay dos ejes distintos, pero luego confluyen en Milán, porque Milán es la que a ambos ejes lo dota, digamos, de un mismo tono, que es la importancia del diseño. Es decir, la importancia del diseño viene de Milán, ¿no? Y transcurre por el eje de arriba en el diseño industrial, es decir, toda esa industria que está en ese eje tiene un diseño asociado de altísima calidad, pero igualmente en el eje, digamos, agrícola del sur, ¿no? Es decir, no hay más que comprar una botella de aceite italiano, ¿no? Que venga de esta zona, o ver lo que es un queso de Parma, ¿no? Es decir, cómo está envasado, cómo se comercializa, cómo se expande, ¿no? Y todo esto es la aportación que está haciendo Milán a estos dos ejes, ¿no? Bien, la segunda característica que François Ché comentaba de la metápolis y que nos habla realmente de un cambio de paradigma muy importante, es que realmente en las metápolis si no estaríamos hablando de una megalópolis, las metápolis, las ciudades no se funden entre sí. Es decir, entre una ciudad y otra hay campo, entre una ciudad y otra hay zonas verdes, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, concretamente, fíjense ustedes, el caso de Holanda es muy, muy bonito, ¿no? Porque todas las ciudades están alrededor de una zona agrícola muy importante que además está protegida. Es decir, todo ese círculo verde que ustedes ven ahí le llaman el cinturón agrícola porque intenta proteger toda la zona agrícola que hay en el interior, ¿no? ¿Por qué se producen esta digamos, fusión de unas ciudades con otras en la metápolis? Pues básicamente realmente porque lo que estructura una metápolis son, digamos, sistemas de transporte muy avanzados, sobre todo es el tren de alta velocidad, también son las autopistas, ¿no? Pero en cualquier caso, sistemas de transporte que seleccionan el territorio, es decir, no se puede acceder en cualquier punto, ni a una autopista, ni el tren de alta velocidad para en cualquier lugar, sino que paran en puntos concretos, ¿no? Es lo que los geógrafos llaman el efecto túnel. ¿Qué genera eso?
pues el territorio, o sea, si ustedes cogen el AVE que va de Madrid a Sevilla, ustedes cruzan La Mancha y cruzan Despeñaperro, es un territorio virgen, se ven las cabras por Despeñaperro, ustedes ven, es decir, y el agricultor que está allí está viendo pasar el AVE, pero ese agricultor no se está beneficiando en absoluto de nada del AVE, ¿no? Es decir, el AVE para en un sitio, para en otro sitio, y ese es el efecto túnel, ¿no? Por eso realmente las metápolis tienden a ser sistemas urbanos, y esto es algo sumamente novedoso, porque apunta realmente una de las grandes protagonistas del nuevo paradigma urbano que se está apuntando ahora, es la agricultura urbana, que vamos a hablar a continuación, asociado a la segunda nueva condición que le quería hablar, pero realmente este tipo de imágenes, ¿no?, nos habla de que cada vez más el campo forma parte de la ciudad, que cada vez más la agricultura forma parte de la ciudad, ¿no? Es decir, no es lo que queda afuera, sino que es ya lo que está dentro de nuestras ciudades, ¿no? Bien, el segundo fenómeno, o la segunda nueva, digamos, condición de la que quería hablarles y que también la crisis ha agudizado mucho, es lo que los sociólogos norteamericanos denominan la nueva pobreza, ¿no? Y tiene que ver mucho la nueva pobreza con este tipo de gráficos. Fíjense, ustedes, normalmente la riqueza de un país se ha medido por esa curva azul que tienen ustedes, ¿no?, que es, digamos, el Producto Interior Bruto, ¿no?, el PIB, ¿no?, es de lo que todos los políticos presumen, ¿no? El PIB ha crecido un 3%, el PIB ha crecido un 4%, ¿no? Nosotros vivimos un país que ahora mismo empieza a tener un crecimiento del PIB muy importante y donde la gente dice, bueno, ¿dónde está ese crecimiento? Es decir, yo vivo igual de mal, o yo no noto ese crecimiento. ¿Saben ustedes por qué? Porque la calidad de vida es lo que mide la línea roja, es decir, es un índice que mide exactamente la calidad de vida de la gente, ¿no? Y aquí ven ustedes, me parece que esto es referente a Estados Unidos, ven ustedes la medición de ambas líneas desde el año 81 y se puede percibir perfectamente que la línea azul, la que mide el crecimiento del PIB, es una línea que, bueno, con idas y venidas, tiene una gran caída al final por la crisis de 2007, pero aproximadamente es una línea que permanentemente va yendo hacia arriba, ¿no? Mientras que, si se fijan ustedes en la línea roja, en la que realmente mide cómo, es decir, la calidad, cómo es nuestra cotidianidad, cómo es nuestro día a día, es decir, en cierto modo, la que mide nuestra felicidad, nuestro sentirnos bien o no en nuestras ciudades, pues realmente es algo que incluso va hacia abajo, ¿no? Es decir, es algo muy lánguido que, en fin, prácticamente no se mueve, o incluso si se mueve algo es en dirección a empeorar la calidad de vida. Es decir, esta es la gran paradoja de la economía contemporánea. Yo diría que es el gran engaño de la economía contemporánea, ¿no? Es decir, realmente cómo un país puede tener un PIB disparado, y aquí tiene usted el caso de China, ¿no?, en gran parte, ¿no?, y seres humanos realmente con una calidad de vida de una gran precariedad, ¿no? En fin, el por qué esa línea roja va hacia abajo o está casi inerte, pues muchas de las cuestiones que miden los índices de bienestar y que definen la nueva pobreza es esto, es decir, salarios miserables, ¿no?, contratos muy precarios, problemas de congestión de tráfico que hacen que una persona pues sea muy habitual, incluso en una ciudad intermedia ya tarde 40 o 45 minutos en llegar al trabajo, no quiero decir ya en una gran ciudad, problemas de delincuencia o problemas de contaminación, incluso contaminación acústica, etcétera, etcétera. Es decir, la conjunción de todo esto genera baja calidad de vida y estos fenómenos de la nueva pobreza pues tienen, es decir, se disparan brutalmente en las grandes ciudades, ¿no?, mientras que tienen algo, es decir, se mantienen en un estado un poco más contenido en las ciudades medias y pequeñas, ¿no? Bien, esto lo estudió ya Joel Kotkin en el año 2000 y él decía cómo la nueva pobreza realmente empezaba a generar una nueva geografía, es decir, cómo la gente que podía y cada vez más por lo que os comentaba anteriormente, ¿no?, del microempleo o incluso de la microempresa, perdón, o el autoempleo, la gente elige y la gente que puede elegir empieza, esto sobre todo se ha estudiado en Estados Unidos, a elegir según cuestiones que son muy locales, es decir, que tienen que ver no con la globalización, sino con temas muy locales. Por ejemplo, el buen clima, ¿no? Es decir, aquí hay un dato
que les quería comentar porque es interesante. Los demógrafos de Estados Unidos vieron en un estudio que hicieron en el año 2000 que en Estados Unidos el clima es un factor determinante en el crecimiento demográfico de las ciudades, ¿no? Según el censo de ese año, el año 2000, las ciudades con temperaturas por encima de los 10 grados en enero crecieron en población 10 veces más que las ciudades con temperaturas por debajo de 0 grados. Es decir, donde hacía frío, la gente que puede elegir intentaba evitar ese tipo de ciudades y iban a ciudades con mejor temperatura. Y las ciudades con menos de 15 pulgadas de lluvia anual, pues crecieron el doble de aquellas ciudades que tenían más de 45 pulgadas. Es decir, donde no llovía o donde llovía más moderadamente se atraía más población. Esto en Estados Unidos se tradujo en esos años en una gigantesca migración hacia el Sunbelt, ¿no? Que es lo que queda por debajo del paralelo 36, esa zona roja que ustedes ven ahí, donde se encuentra no solamente un clima bastante agradable, sino también algunos de los digamos, paisajes naturales más impresionantes de Estados Unidos. Es decir, hay unas características locales, ¿no?, que son sumamente atractivos, ¿no?, a la hora, digamos, por una persona que puede elegir el lugar donde habitar, ¿no? Por lo tanto, la idea un poco es esta, ¿no? Es decir, lo local importa, las condiciones climáticas importa, la belleza de un lugar importa, la belleza de un casco histórico importa, la belleza de una ciudad importa cada vez más, ¿no?, por esta condición que estamos comentando. Es decir, que de hecho hay algunos estudios, ¿no?, de los que están en la cumbre de la pirámide del mercado laboral, pues muchísimos de ellos trabajan algunos de ellos de una ciudad como Park City, ¿no?, una ciudad que no eres un pueblo absolutamente perdido en las montañas de Utah en los años 70 y 80, y hoy en día es un pueblo absolutamente espectacular. Es decir, ustedes quieren comprar lo último que ha pasado por la pasarela de Milán y lo tienen ustedes en Park City, ¿no? Porque ha habido un movimiento digamos, mucho profesional de altísimo nivel que trabajan desde este tipo de lugares, ¿no? Bien, como les decía, hay quien empieza a interpretar todo esto como una vuelta a lo local. Es decir, lo local es muy importante y lo local es cada vez más importante frente a lo global, ¿no? Yo creo que siempre hay que huir de las dualidades. No es que sea más importante que lo global o menos. El tema es que empieza a tener una enorme importancia las características locales en el futuro de las ciudades y en realmente en las condiciones de desarrollo de los distintos lugares, ¿no? Eso está muy desarrollado en Italia. Saben ustedes, una escuela se llama la Escuela Territorialista Italiana, que, la persona más importante o más conocida es Alberto Magnaghi, ¿no?, el urbanista de Florencia, que escribió el famoso libro El proyecto local, que está en castellano. Les traigo aquí la versión inglesa, ¿no? Y Magnaghi lo que plantea con la escuela territorialista es realmente una vuelta al territorio, ¿no? Es decir, una vuelta realmente, ya ni siquiera aquí hablamos de ciudades medias y pequeñas, sino que hablamos de una vuelta al pueblo, ¿no?, de una vuelta a la aldea, ¿no? Él habla de rehacer el territorio según su lógica natural. Fíjense ustedes, les pongo dos planos de Francia, ¿no? Cómo se dibujaba Francia en el siglo XIX, ¿no? A la izquierda, ¿no?, el país se dibujaba pues con sus montañas, con sus ríos, con sus pueblos, con sus ciudades. Esos pueblos y ciudades donde estaban ubicados por razones que tenían que ver exactamente con todo esto, ¿no? Razones que tenían que ver con la geografía, con la topografía, con los recursos naturales y luego con el devenir histórico, ¿no? Frente a ese plano, el plano de la derecha, que ya son planos económicos, ¿no?, donde las ciudades ya se han hecho absolutamente independientes de su geografía, de su territorio, y realmente, digamos, el por qué existen o el por qué son ricas o no son ricas, pues se ha desligado realmente de esas condiciones primigenias, ¿no? Bien, Magnaghi habla de volver a retomar esa lógica del territorio, ¿no? Y habla de una cosa muy bonita, que yo creo que es un reto, cuento siempre a todos los jóvenes arquitectos, ¿no?, a los que quieren hacer sobre todo tesis doctorales, ¿no?, o seguir.
él dice realmente que hay que, esto, cuidado, porque no es una vuelta atrás, hay que hacer una reinterpretación contemporánea de todo esto, si no es un fracaso. Es decir, no hay ninguna nostalgia de todo esto detrás de este discurso, ¿no? Hay que hacer una reinterpretación contemporánea de esas conexiones con los ríos, de esas conexiones con la montaña, de esas conexiones entre ciudades, de esas galaxias de pueblos, ¿no? Él habla de volver a recuperar, estas imágenes vienen de lo que les llevaba, de lo que les había mostrado anteriormente, ¿no? del Valle del Po, ¿no? Es decir, la riqueza del Valle del Po tiene mucho, es un lugar con un altísimo nivel de vida y tiene mucho que ver con estas cosas, ¿no? Con industrias absolutamente tradicionales, de zapato, de cerámica, asociado a productos agrícolas, etcétera, etcétera, ¿no? Evidentemente reinterpretado o revisado con una visión absolutamente contemporánea, ¿no? Y esa vuelta que les decía, esa vuelta a lo local, ¿no? Esa la vuelta a poner en valor la identidad, ¿no? Bien, él definió, yo supongo que esto lo conocen todos ustedes, ¿no? Su propuesta es lo que él llama ecópolis, ¿no? Que es realmente un sistema, es multipolar, es muy curioso porque realmente primero es un sistema, es una especie de metápolis, ¿no? Pero a escala pequeña, ¿no? Es decir, lo que compone una ecópolis son realmente pequeños pueblos, ¿no? 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 habitantes, pero que vuelven a estar en red, ¿no? En este caso, unidos entre sí por bosques, parques lineales, carriles de bicicleta, etcétera, etcétera, ¿no? Y habla, y esto es muy interesante, ¿no? Porque lo veíamos en cierto modo también en la metápolis, ¿no? Es un sistema equipotencial, es decir, aquí realmente lo que es muy importante para el éxito de una ecópolis es evitar la jerarquía, es decir, evitar precisamente el modelo metropolitano, ¿no? Donde todo depende de una gran ciudad o de un punto, ¿no? Hay un punto de una enorme tensión y el resto es una galaxia que está alrededor, ¿no? En Ecópolis realmente hay una ausencia de jerarquía muy marcada, ¿no? Y realmente a partir de ahí se establecen relaciones multipolares entre ellas, ¿no? Yo creo en esta propuesta, también mi pregunta de José María Esquiaga venía, para mí Mañagui, estemos de acuerdo o no, o haya una convención, una dimensión utópica o no, que yo creo que en el entorno en el que él trabaja no la hay, en Italia, yo creo que se podría decir lo mismo de este país, ¿no? Pero en Italia que hay realmente un sustrato histórico impresionante, ¿no? De arraigo de las localidades con el lugar donde están, etcétera, etcétera. Probablemente yo creo que esto no tiene nada utópico, pero yo creo que uno de los raros discursos en que viene del urbanismo, este señor es un urbanista, que tú los oyes y dices, oye, algo nuevo. Oye, este señor está diciendo algo nuevo, que no es, a ver, que yo no estoy diciendo nada en favor de la densidad, de la peatonalización, del transporte público. Sí, a ver, pero es que ya hay un momento en que uno asimila las cosas y dice, vamos para adelante, ¿no? Y eso digamos que es que lo damos por hecho, ¿no? Y ahora vamos más allá, vamos a intentar ser un poco experimental, ¿no? Esto es un ejemplo de lo que yo les decía. Aquí hay discursos, yo creo que novedosos, ¿no? Que por supuesto no es que Mañagui esté contra la densidad para nada, pero está yendo un poco más adelante, ¿no? Él habla, por ejemplo, también de la vuelta a los límites. Fíjense qué palabra más políticamente incorrecta, ¿no? Hoy en día, que cuando hablamos de límites o de fronteras, todo nos suena un poco al discurso, digamos, xenófobo contra el refugiado, contra el inmigrante, etcétera. Y él dice, no, es que tener límites es bueno, es decir, es que una ciudad tiene un territorio natural, es decir, es que no es lógico traer agua a una ciudad desde 500 kilómetros más allá, ¿no? Es decir, hay un territorio natural si quieres tener calidad de vida, ¿no? ¿Por qué? Por desplazamiento, ¿no? Es decir, es que hay una cosa en la escala que yo le enseño esto y a usted le digo, ¿qué es esto? Y me dice usted, es una botella. Si la enseño con este tamaño, igual le digo, ¿qué es esto? Y me dice usted, es una botella. Pero si yo le enseño esto a este tamaño, le digo, ¿qué es esto? Y me dice, mira, es una, no sé, tiene forma de botella, pero no es una botella. Es decir, la escala importa. Es decir, hay cosas que tienen sentido a una escala y dejan de tener sentido a otra escala. Y con la ciudad, eso los griegos lo tenían absolutamente claro. Es decir, una ciudad de 100.000, 200.000, 300.000, 1 millón de habitantes, tiene una cierta lógica.
una ciudad de 20, 30 o 40 millones de habitantes, es decir, ¿de qué estamos hablando, ¿no? Bueno, la seguiremos llamando ciudad si queremos, ¿no? Pero desde luego a costa de hundir la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? Él habla de unos límites naturales, ¿no? De unas distancias lógicas de recorrer, de unas distancias lógicas incluso para la traída de recursos para la ciudad, energéticos, etcétera, etcétera. Y él habla también de la agricultura como algo absolutamente esencial. En Ecópolis la agricultura no solo es importante desde el punto de vista productivo, ¿no? Como una parte importante de la economía de Ecópolis, sino que en cierto modo es el ADN de Ecópolis, ¿no? Y esto, pues en cierto modo, entre esto y lo que hablábamos anteriormente de la Metópolis, pues realmente quizás esté explicando la importancia hoy en día que se le está dando a los temas de agricultura urbana, ¿no? Una agricultura urbana que intenta desvincular el tópico de la agricultura asociada a la pobreza, asociada al atraso, asociada al abuelito, ¿no? Que está trabajando ahí, que todo el mundo sabe que cuando el abuelito desaparezca, pues ese campo va a desaparecer igualmente, ¿no? Frente a eso, pues una agricultura tecnológica, del biofood, del productivo, una agricultura que genera dinero, que interesa a la gente joven, ¿no? Que es una agricultura de cercanía, que está cerca de la ciudad y que puede poner en el mercado un producto de proximidad, ¿no? Yo creo que desde aquí están llegando también una de las escasas novedades del urbanismo contemporáneo, ¿no? Que además se está trabajando a muchas escalas, ¿no? Saben ustedes que Milán ha contenido el crecimiento hacia el sur de la ciudad, no con el típico anillo verde, ¿no? Que están muy bien los anillos verdes, pero a ver, podríamos pensar otro tipo de cosas, ¿no? Sino con un anillo, bueno, también es un anillo verde, ¿no? Pero es un anillo agrícola, ¿no? El sur de Milán está contenido, la edificación, por un cinturón agrícola que está protegido, ¿no? Y va más allá, porque todas las granjas que hay en ese cinturón agrícola, algunas se han convertido en hoteles muy lujosos, etcétera, pero esto, que es la imagen de arriba, me interesa mucho más la imagen de abajo. Muchas están muy cerca de la ciudad, de barrios de Milán, y lo que se han convertido es en centro de barrio. Y eso es sumamente bonito, porque la gente cuando tiene un problema en el barrio y tienen que tomar una decisión o discutir algo, pues va a un lugar donde es que hay ovejas, es que hay lechugas, es que hay coles. Es decir, la granja sigue con su actividad y en paralelo la gente absolutamente urbana, que está trabajando una persona que está trabajando para Gucci o para no sé qué, o un diseñador gráfico que trabaja para no sé quién, pues resulta que la reunión con los vecinos lo hace en una granja con este mundo agrícola absolutamente alrededor, ¿no? Que tiene algo muy de urbanizar la agricultura, ¿no? Yo creo que es algo también sumamente interesante. Hay otra escala, que es esta, la de los huertos comunitarios, ¿no? Que es escala de parque. Este es uno de los primeros del sur de Europa. Fue una lucha colectiva, además, en el primer gobierno democrático de la ciudad de Sevilla, ¿no? Y esto era un parque, que el franquismo es un polígono, lo que hay alrededor, un polígono de vivienda social, la gente que se había ido ahí a vivir en los años 60, gente que venía del campo, que venía del pueblo, que llegaron a la ciudad a trabajar en la construcción, en la industria, etcétera, ¿no? Y bueno, en el plan urbanístico, había toda esa zona que ven ustedes a la izquierda, previsto hacer un parque, el parque no se hacía, y esta gente empezó a usar la zona del parque donde no se construía nada, empezó a usarla para lo que echaba de menos y lo que sabía hacer, y lo echaba enormemente de menos porque ya no estaba en el pueblo, ¿no? Que empezó a cultivarlo, ¿no? Entonces empezó realmente un tema de cultivo ahí, que cuando finalmente llega el gobierno democrático e intenta hacer el parque, le dice, bueno, pues señores, ya quiten ustedes esto porque vamos a hacer el parque de verdad, pues hubo una lucha y le dijeron, mire usted nos va a quitar ahora los huertos, ¿no? Y al final se llegó a esta solución de compromiso. Me gusta, de la parte norte, la parte de arriba es el parque, y la parte sur son estos huertos comunitarios. Son huertos autogestionados, rotativos, no, me parece que están un año en vigor el derecho de uso de uno de ellos. Y bueno, nos habla de esa escala intermedia de la agricultura urbana. Esto está dentro, absolutamente dentro de la ciudad, ¿no? Y mucho más dentro, la escala más pequeña. Este caso es muy conocido, ¿no? Prinzessinnengarten en Berlín, en la zona de Kreuzberg, ¿no? Eso era una antigua gasolinera, y cuando se quita la gasolinera de allí, pues realmente el suelo se queda contaminado, ¿no? Y por lo tanto ahí no se puede hacer nada, no se puede hacer vivienda, no se puede, porque es un brownfield, es un suelo contaminado, ¿no? Y hay un grupo de vecinos que le pide al ayuntamiento que se lo alquile, ¿no? Y se lo alquile para hacer
pues producir vegetales. Evidentemente no se puede producir sobre el terreno porque está contaminado, se produce en cajones, pero ha generado realmente una vida urbana, se ha convertido en un centro de barrio sumamente interesante, ¿no? Fíjense qué modestia de imagen, qué casi, en fin, casi nada, ¿no? Y esto es un lugar realmente lleno de vida urbana, ¿no? Es decir, la gente aquí se reúne a tomar un café, hay 2 contenedores con una cafetería, un no sé qué, la gente aquí se reúne a tomar café, a charlar, etcétera, etcétera, ¿no? Yo cuando le muestro esto a mis estudiantes, claro, el arquitecto siempre vamos con esta visión esteticista, ¿no? Y les digo, mira, esto es bonito. Y claro, todos me dicen, se queda muy cortado, porque claro, dice, si el profesor lo pone, algo tendrá, ¿no? Pero al final ya dice, mire, me dicen, no, bonito no es. Y le digo, ¿y es importante? Y me dicen, sí, es muy importante, ¿no? Y yo creo que es una lección. Es decir, el buen urbanismo o la buena arquitectura no siempre pasa por la estética, no siempre pasa. Claro, una vez un estudiante me hizo una pregunta muy buena. Es que es importante, pero podrías también ser bonito, ¿no? Pues chapó, es verdad, se puede hacer mejor, ¿no? Es verdad, con el mínimo coste de esto se puede hacer mejor. Y quizás sea uno de los retos, ¿no? Actual, hacer una buena ciudad, ¿no? Con valores estéticos, ¿no? Pero partiendo de aquí. Y por último, cerrando, la tercera nueva condición tiene que ver con una nueva sensibilidad, ¿no? Una nueva sensibilidad que bueno, es muy europea, muy del sur de Europa y que ha hecho, yo creo que ha sido una década de tal sufrimiento, ¿no? La que hemos pasado. Y bueno, casi me da vergüenza decirlo yo, ¿no? Porque creo que aquí hay un tema generacional fortísimo, ¿no? Ha habido realmente una generación martirizada, absolutamente martirizada en este país, y no es la mía, ¿no? Sino que es realmente la generación anterior, ¿no? La que ha tenido que emigrar, la que ha tenido que vivir con sus padres los 30 y tantos años, los 40, ¿no? Y realmente ese sufrimiento ha hecho que ojalá esto perdure, ¿no? Que realmente empiece una especie de cambio, por lo menos en las prioridades, ¿no? En nuestros sistemas de valores, ¿no? Frente a la imagen de arriba, ¿no? Que hoy en día da casi un poquito de repugnancia, ¿no? Esa imagen del yuppie globalizado, competitivo, egoísta, etcétera. La imagen de abajo, ¿no? Del grupo de personas que sin comerlo ni beberlo se reúnen porque saben que van a desociar a una viejecita en un barrio. Nadie está pagando por esto y sin embargo pues puede pasar una mañana allí precisamente para intentar que no desahucien a esa persona, ¿no? Frente a esta obsesión gigantesca por la velocidad sin sentido, ¿no? Ese es el famoso tren que levita, que es el tren que va del aeropuerto de Shanghái a Shanghái, que yo no sé si lo conoces, es la cosa más levita porque va tan rápido que llega un momento que no toca las vías, ¿no? Que va volando, ¿no? Eso dicen, yo no sé si eso es verdad. Yo lo sé, es una de las cosas más ridículas del planeta, porque sinceramente, porque tú no te das cuenta, ni de que aquello levite, por supuesto, pero no te das cuenta de que vaya ni siquiera muy rápido. O sea, tienes que mirar justamente así, lo que es, claro, ahí va, pero tú ves el territorio, es decir, la sensación de velocidad se pierde en el territorio, ¿no? Sobre todo es ridículo porque esto no llega al centro de Shanghái, es decir, esto te lleva a la periferia de Shanghái y ahora allí tú sales por una puerta muy cutre, bajas una escalera y te metes en el metro normal, ¿no? Y dices tú, bueno, ¿para qué han hecho esto? Pues lo han hecho realmente por una obsesión, yo creo que no reflexionada por la velocidad. Es decir, la velocidad es importante, pero como en todo hay un límite a partir del cual, sobre todo lo que vale eso, porque si dijera, mira, esto lo he hecho por 2 pedras gordas, de acuerdo, mira, te haces la gracia, ¿no? Del tren que levita, pero lo que vale eso realmente, dice uno, aquí lo que hay es realmente algo envenenado en la cabeza. Frente a eso, todo este movimiento slow, que es algo interesantísimo. Saben ustedes que surgió en Italia, Italia, que es algo además que a mí me hace muy feliz, ¿no? Está retomando realmente el discurso de la vanguardia en el urbanismo, ¿no? Es un país que viene realmente con una decadencia enorme, tanto en arquitectura como en urbanismo, y está retomando un pulso realmente de un discurso realmente novedoso en urbanismo, ¿no? Empezó en el slow food, pasó a la Chito Slow, ¿no? La ciudad slow, ¿no? Son ciudades hay muchas en el norte de Italia. Son ciudades sin semáforos, ¿no? Sin semáforos porque simplemente la prioridad es absoluta del peatón, ¿no? Cualquier vehículo se tiene que parar ante un peatón, etcétera, etcétera, ¿no? Frente a la obsesión por la tecnología, la obsesión por el diseño, la alternativa del diseño low-tech, ¿no? Es decir, un diseño simplemente espontáneo y que se hace con materiales probablemente no glamurosos, ¿no?
pero que también pueden ser sumamente atractivos, ¿no? Frente al lujo por el lujo, movimientos que tienden a la artesanía, ¿no? Como el do it yourself, ¿no? Que conocerán todos ustedes, ¿no? Curioso, ¿no? La típica chica medio hippie, ¿no? Que desde los años 90 la hemos visto en todas las playas, ¿no? Con el de esto encima o en el paseo marítimo, ¿no? Con cositas que hacía ella para pasar el verano, pues no sé, en la costa. Pues resulta que esa chica está cargada de modernidad, ¿no? Y que hoy en día se está planteando realmente como una manera distinta de hacer las cosas, ¿no? Frente a esta arquitectura, miren que le pongo a usted la Villa de Álava, que me parece realmente una obra maestra, ¿no? Pero frente a esa arquitectura sumamente sofisticada desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista de materiales, desde el punto de vista de la expresión, bellísima, ¿no? Bellísima, sin límites. Eso no es para nada una crítica a esa casa. Pues una arquitectura probablemente menos hermosa, pero que empieza a hablar de resiliencia, que empieza a hablar de otros temas, ¿no? O frente a estos arquitecturas 5 estrellas, ¿no? De la que aquí estamos pagando esos 50.000 euros, ¿no? 50.000 millones de euros, ¿no? De que hablaba José María, pues es otra arquitectura mucho más espontánea, mucho más basada en la creatividad, ¿no? Ese cambio de sensibilidad que se está produciendo, ¿no? Para los que, a ver, la voz cantante la llevan la gente joven y las escuelas de arquitectura de este país, yo creo que de toda Europa, nos estamos quedando atrás. ¿Por qué? Porque para hacer un buen diseño low cost hay que saber, es decir, hacer un buen diseño low cost es muy difícil, hay que conocer. Es curioso, en las escuelas de arquitectura conocemos mucho los materiales nobles, no conocemos el cartón, no sabemos cómo se utiliza el cartón, el terrazo, es decir, todos esos materiales que no valen nada, que son low cost, son materiales que no los utilizamos, que no se enseña su uso en las escuelas de arquitectura. Hacer un buen diseño low cost hay que aprender a hacerlo, ¿no? Hacer un diseño con low tech, es decir, con baja tecnología, hay que aprender a hacerlo. En nuestras escuelas de arquitectura no se enseña nada de eso, ¿no? Y realmente yo creo que hay este cambio de paradigma que yo creo que se está produciendo realmente debería de inducir una revolución gigantesca en las escuelas de arquitectura, donde hoy en día, desgraciadamente, y después de la crisis, el profesor más joven tiene mi edad, que tengo 56 años, y probablemente no es mi generación la que tiene que revitalizar esas escuelas de arquitectura. Bien, como les decía, hasta ahora, todo esto que es un discurso en formación, que además no sé si durará, si hay una recuperación económica, si nos olvidaremos de todo esto y volveremos a la arquitectura 5 estrellas, etcétera, etcétera. Pero hasta ahora lo que esto despunta es hacia una forma de hacer ciudad distinta, basada en dos cosas. Autolimitación, ¿en qué? En el ocupar, en el transformar, en el construir. Y segundo, transformación suave, es decir, cuando transformamos, hacerlo de una manera limitada, es decir, una manera incluso respetuosa con el paso del tiempo sobre las cosas, ¿no? Que es todo lo contrario a la operación que tienen ustedes abajo, ¿no? Es decir, la del Port Bell, ¿no? De Barcelona, ¿no? Una transformación brutal, radical y hard, absolutamente frente a soft, absolutamente hard e ilimitada, ¿no? Yo les quería enseñar una serie de ejemplos, pero les quería empezar nombrando a Gilles Clément, porque Gilles Clément es uno de los primeros personas en teorizar esto. No ha sido un arquitecto, no ha sido un urbanista, sino que ha sido un biólogo botánico muy conocido ahora, muy de moda, casi es fashion actualmente, ¿no? Supongo lo conocen todos ustedes, que es Gilles Clément, ¿no? Que es realmente el primero que al hacer jardines, diseñar jardines, pues dijo que el jardinero no tiene que pelearse con la naturaleza, no tiene que pelearse con las plantas, sino que tienes que colaborar con ellas, ¿no? Es decir, que a los plantas, a los arbustos, no hay que darle forma geométrica, no hay que encorsetarlo, no hay que alinearlo, sino que realmente lo que hay que es jugar con la naturaleza, dejarla hacer, provocarla, casi un juego de seducción, ¿no? Bueno, no me puedo meter en esto, eso es precioso lo que hace Gilles Clément, eso es lo que hizo en su casa cuando la compró, ¿no? Casi seducir a la naturaleza, ¿no? Yo te aporto esto, a ver qué me das tú, ¿no? A ver cómo reacciona, a ver si te gusta, no te gusta, ¿no? Él escribió este manifiesto, el manifiesto del tercer paisaje. Él decía que el tercer paisaje es la suma de espacios donde el ser humano abandona la evolución del paisaje a la naturaleza, es decir, donde no actúa, ¿no? El no actuar tiene que ver con la autolimitación, ¿no? Decía que había 3 tercer paisajes: la reserva, el conjunto primario y el residuo. No me meto en esto, supongo que ustedes lo saben, ¿no? Ya lo conocen, ¿no? El residuo es
que tiene que ver con muchas zonas obsoletas de nuestras ciudades. Lo importante, decía, es ¿qué hacemos con este tipo lugares como este? Él decía, primero, tocarlo lo menos posible, es decir, autolimitación, porque decía, estos son cápsulas biológicas, ¿no? Decía, aquí hay animales, aquí hay plantas, etcétera, que si lo construye deja de haber. Y segundo, porque él decía, apuntaba una nueva belleza, lo que él llama una nueva belleza, que era aquella derivada de ver el paso del tiempo sobre las cosas, ¿no? Es decir, la belleza de ver cómo algo va estropeándose, cómo va evolucionando. La belleza realmente de un elemento que ya tiene sus años, ¿no? Frente a este mundo que es muy del Sunbelt, ¿no? Que es muy tejano, ¿no? Te digo, a cualquier sitio que parece que está todo absolutamente casi recién inaugurado, ¿no? Esos plásticos relucientes, esos metales recién pulidos, ¿no? Bien, yo para acabar le iba a poner varios ejemplos donde esta forma de hacer ciudad empieza a despuntar, ¿no? Este es una operación muy grande que se insertó en la IVA en Sher Park, ¿no? Que es concretamente la operación de la que yo les quería hablar, es esta, ¿no? El parque que hizo Peter Latz en Duisburg, ¿no? Donde se encontró con un entorno industrial sumamente pesado, ¿no? Y en fin, poco evocador, ¿no? Realmente muy contaminado, etcétera, etcétera. Y él hizo un ejercicio absolutamente de autolimitación porque tocó muy poco y de transformación suave, porque realmente él no luchó contra la degradación de lo que existía, ¿no? Por ejemplo, esto era un gasómetro. El gasómetro simplemente lo llenó de agua, metió abajo alguna chatarra, algunos camiones y tal oxidado, y lo convirtió en un centro de entrenamiento para submarinistas, ¿no? Por ejemplo, estos son unos depósitos, ¿no? Y simplemente él colocó esos pates metálicos, ni lo limpió ni absolutamente nada, colocó esos pates metálicos y bueno, la gente lo usa para hacer escaladas, ¿no? Estos eran unos hornos que estaban contaminados, ¿no? Y puso pues este tipo de planta que con el paso de los años, muchos años, van chupando la contaminación, ¿no? Y bueno, lo convirtió en ustedes, hizo alguna pasarela nueva como esta que se ve aquí, ¿no? Y es una especie de jardín musulmán, ¿no? Los jardines musulmanes que se visitan, son muy bonitos, ¿no? Se visitan desde arriba, ¿no? Lo convirtió en eso, ¿no? Y esto que en principio uno dice, qué cosa más experimental, es decir, ¿qué pensaría el alcalde de Duisburg cuando le llega Peter Latz con esta propuesta, ¿no? Antes de hacerlo, ¿no? Y le dice, mire usted, le voy a hacer un parque, le voy a hacer esto, ¿no? Imagínese usted el alcalde de Duisburg, ¿no? Se imagina cortando la cinta y diciendo a la gente, entre usted a ver esto o a ver esto, ¿no? Es decir, hay que tener mucho valor, hay que tener muy buenos alcaldes, que es fundamental. Un buen alcalde es algo fundamental, absolutamente fundamental, ¿no? Pues mire usted, esto tiene un éxito impresionante, ¿no? Es decir, este lugar está lleno de gente. ¿Por qué está lleno de gente? ¿Por qué la gente va aquí y no va al parque tradicional con las margaritas, con no sé qué, con no sé cuánto? Porque es distinto. Es decir, porque es muy hermoso también, ¿no? Dentro de esa nueva belleza, ¿no? Porque es distinto, porque uno se siente más en libertad, ¿no? Porque al chaval de 15 años con la adrenalina disparada, pues si quiere pegarse 3 trompazos con la pared, pues que se lo pega, y 3 patadas se lo pega. Es decir, no va a dañar nada, no va a arruinar nada, ¿no? Otro ejemplo ya más intelectualizado, porque ese es muy primero, es del principio de los años 90, ¿no? Otro ya más intelectualizado, más sofisticado, es esto es una base aérea norteamericana cerca de Frankfurt, que los americanos la abandonan. Ven, ese es el río Nida, ¿no? Que está abajo, donde hay una fauna interesante y una vegetación interesante. Estaba la base aérea, que como ven ustedes tiene una pista de aterrizaje y 2 o 3 edificios más. Y bueno, pues los arquitectos se plantean, ya intelectualizando este autolimitación, salen con una estrategia de diseño que en principio dice uno, ¿por qué? ¿No? Pero es interesante, dijo, vamos a demoler el 50% de lo que hay y el otro 50% no lo vamos a demoler, lo vamos a dejar ahí que se vaya deteriorando. Claro, uno dice, ¿por qué el 50%? Oye, pues como cada vez que empezamos cualquier diseño, cualquier edificio o de cualquier, digamos, proyecto de intervención urbana, ¿por qué haces la calle con esta curva y no con la otra curva? Es decir, hay un primer momento en el diseño, en la creación, que es absolutamente irracional, ¿no? Pues ellos dijeron, demolemos el 50% sí, el 50% no. El 50% que demolieron, lo demolieron en distintas granulometrías, es decir, hay desde lo que ven a la izquierda, grandes planchas de hormigón que pueden tener hasta 10 metros cuadrados. Lo que ven a la derecha es la granulometría intermedia, que son como
trozos de tierra, de piedra de este tamaño, y luego había otra que era básicamente demolían al nivel de grava. Y luego lo dejaban por así, por el territorio. ¿Por qué estas 3 granulometrías? Porque cada una crea un microclima distinto para plantas y animales. Es decir, los huecos mayores que quedan allí, pues se irá un tipo de planta y un tipo de animal. Aquí vendrá otro y al que me falta, pues irá a otro, ¿no? Porque el objetivo final de esto era este, ¿no? Es decir, con estas intervenciones, por ejemplo, con la pista, ¿no? Dejaron el centro, cortaron con una radial, simplemente un martillo de neumático destrozaron el asfalto y lo dejaron ahí. ¿En la esperanza de qué? Pues de lo que inmediatamente pasó. Es decir, la naturaleza de por sí empezó a colonizar estas cosas con algunos ejemplos, yo creo, absolutamente brillantes, ¿no? A mí esto me parece una brillantez impresionante, no sé ustedes de verdad. O sea, simplemente con un taladro hacer un agujerito en el suelo y evidentemente, claro, esto parece un traje de flamenca, ¿no? Un traje de lunares, ¿no? Es decir, yo creo una enorme creatividad. Hay que ser muy buen arquitecto para hacer un proyecto así, desde mi punto de vista, ¿no? Es decir, ¿cuánto ha costado este proyecto? No sé, es una cosa que me encantaría saber los datos de cuánto valen estos proyectos, ¿no? ¿En qué confían el éxito de este tipo de proyectos? Sobre todo la creatividad, ¿no? Una creatividad realmente, en fin, importante, ¿no? Esto, cuidado, cada vez tiende más, como todo en la sociedad contemporánea, yo creo que es inevitable tampoco echarse, en fin, a convertirse en algo estético, ¿no? Y cada vez más superficial, ¿no? Estos son unos arquitectos de Tallinn, un muelle que una tormenta destroza, y proponen pues una cubierta de madera y consiguen pues que de pronto el lugar se convierta en un lugar sumamente sugerente, sumamente atractiva, ¿no? Es decir, hoy en día vamos entre eso, entre esta tendencia. A ver, que a mí, yo creo que está bien, porque en la sociedad contemporánea la dimensión estética de todo antes o después va a salir, ¿no? O esta, ¿no? Que supongo que también es yo creo que son los más radicales en esto, ¿no? Y los que es la Catón y Basal, ¿no? Esta plaza se ha hecho famosa, ¿no? Supongo que ustedes las conocen, ¿no? Y uno mira la plaza y dice, bueno, ¿por qué es famosa la plaza, ¿no? ¿Qué tiene la plaza para ser famosa, ¿no? Supongo que saben la historia, ¿no? Yo creo que el ejemplo más riguroso de la autolimitación, que es básicamente el no hacer nada, ¿no? Es una plaza de un barrio de viviendas sociales de Burdeos, que el ayuntamiento le concedió una subvención para ponerla bonita, ¿no? Y le dieron la subvención a la Catón y Basal. Y os cuenta que llegaron allí y le preguntaron, la gente que vive aquí sobre todo es jubilados, ¿no? Ya gente obrera, pero que ya jubilada. Y ellos le preguntaron a la gente, ¿qué quieren que hagamos en la plaza? Tenemos X millones de euros. ¿Qué quiero? No sé si tenían tanto, a lo mejor tenían cientos de miles de, no lo sé. ¿Qué hagamos en la plaza? Y la gente le decía, no sé. Y él le preguntaba, ¿ustedes qué hacen? Jugaban sobre todo a la petanca, ¿no? Jugamos mucho a la petanca y la usan, absolutamente, y luego nos reunimos aquí por la tarde y tal, no sé qué. Bueno, ¿y qué hacemos? Y la gente decía, hay que hacer algo, porque tenemos el peso, hay que hacer algo, pero que tenemos el dinero, ¿qué hacemos, no? Y bueno, al final la Catón y Basal devolvió es decir, lo que hizo fue arreglar un poco los hoyos de la petanca del suelo, rehacer un poquito la grava, podar los árboles y devolvió el resto del dinero, el dinero que sobró, lo devolvió al Ayuntamiento de Burdeos. Le dijo, mire usted, para un centro de salud, para una escuela, para una guardería o para una subvención, para lo que usted quiera. Es decir, y sobre todo decir, es que esto es un lugar muy digno. Es decir, es que sinceramente uno lo ve y además se imagina ahí al obrero con 70 años viviendo ahí, ¿no? Que seguramente vivió la guerra o la posguerra en condiciones súper duras y trabajó durísimo y se casó y etcétera, y para adelante, y su mujer y sus hijos que han salido ahí. Pero si este lugar es un lugar lleno de dignidad, es un lugar absolutamente sincero, es un manifiesto de lo que es una vida honesta, ¿no? Es un manifiesto de honestidad, ¿no? ¿Para qué transformarlo, no? Es decir, ¿para qué gastar dinero, no? Él lo asociaron a esta frase. ¿Sabéis? No sé si habéis leído esta novela de Herman Melville del siglo XIX, Melville el escribano, ¿no? Una persona que tenía permanentemente en la boca esta palabra I would prefer not to do, ¿no? Es decir, cualquier cosa que le proponían, cualquier cosa, vamos a hacer esto, por favor, tal, él decía siempre I would prefer not to do. I would prefer not to do, la traducción al castellano no es prefería no hacerlo. La traducción al castellano le falta el it al final. La traducción al castellano es preferiría no hacer, ¿no? Preferiría no hacer, ¿no? Bueno, para cerrar,
con un pequeño epílogo, si ustedes me lo permiten, ¿no? Es decir, y un epílogo que tiene que ver con el concepto de modernidad, ¿no? El concepto de modernidad es un concepto sumamente interesante, ¿no? Porque es un concepto que es una especie de prefiguración siempre muy positiva, ¿no? De futuro pero en progreso, ¿no? Modernidad no es un futuro devastador, ¿no? Algo moderno se entiende un futuro que significa progreso, ¿no? Pero lo que a mí me interesa del concepto de modernidad es que es un concepto realmente muy cultural, es decir, es una interpretación cultural. Varía, la modernidad para un chino no es igual que la modernidad para nosotros, varía según en el lugar y varía también según la evolución del tiempo, ¿no? Y mi idea, con la idea que yo quería acabar esta charla, es que probablemente en Europa el concepto de modernidad está viéndose alterado radicalmente, ¿no? Es decir, si en los años 90 todavía la modernidad era un rascacielos o la modernidad era una autopista brutal de este tipo, para nosotros cada vez más hoy en día la modernidad es una pequeña biblioteca en un parque o un carril de bicicleta. Si en los años 90 una ciudad moderna era Shanghái o una ciudad moderna era Dubái, ¿por qué no hoy en día una ciudad verdaderamente moderna es una ciudad como Vitoria? Una ciudad intermedia con 240.000 habitantes, con unos centros culturales de primer rango, con un tejido residencial de altísima calidad, con un sistema de transportes absolutamente eficiente y con unos espacios públicos muy cuidados y absolutamente peatonalizados, ¿no? Sinceramente, yo creo que hay una enorme carga de modernidad en esa imagen que tenemos ahí atrás. Esta es la modernidad por venir, si al final, bueno, pues todas estas nuevas condiciones que les estaba contando, pues acaban derivando realmente en una nueva manera de hacer ciudad. Bueno, muchísimas gracias. Yo no sé si tienen ustedes ganas de comentar algo, están ustedes agotados, o Fran, no sé, ¿cómo hacemos? ¿Sí? Bueno. No, perdón, ahí hay una persona aquí, ¿no? Añadiría dos cosas. Uno, que la universidad, añadiría uno en ese aspecto sobre qué es el mito de la movilidad. ¿De la, perdón? Movilidad. Como una especie de máxima, ¿no? Máxima de los tiempos. Yo creo que posiblemente en ese sentido de lo local habría que hablar, igual que se hablaba del crecimiento, de la antimovilidad, como comentar la antimovilidad, porque la movilidad desde su extremo, y eso va a tener consecuencias, el concepto de primar la movilidad como estructura urbana, pues ha destruido a todas nuestras periferias, o sea, hacer que la movilidad sea un factor clave para el modo de habitar un lugar, pues hace el sistema de discurso, a veces contradiciendo tu discurso, y por eso lo tengo más, ha hecho comunidades locales. Barrios que son dependientes de todos sus servicios de una movilidad para ir al centro comercial o a la sociedad local, que al final están provocando, o lo que ha provocado es que no existe lo local en el barrio. O sea, no hay servicios, no hay vida exterior y no ha resuelto esa sociedad su vida local, su aprecio local, su sentido local. Entonces yo creo que esas periferias despojadas de alma, en muchos casos, pues viene montada, por lo menos favorecida por ese entendimiento tan dependiente de la comunidad. Otro aspecto que creo que está Sí, pero perdona por apuntar en lo que estás diciendo. Además,
digamos, el papel absolutamente determinante que se ha dado en la movilidad a la hora de concebir las ciudades en las últimas décadas, ha puesto las ciudades en manos de los ingenieros, ¿eh? Es decir, yo es que, sinceramente, a ver, no quiero ser también tampoco, esto no es un discurso contra ingenieros, ¿no? Pero muchas veces en las decisiones que se toman a la hora de hacer ciudades, etcétera, hay muchos intereses profesionales, ¿eh? Esto está muy claro en el mundo del mundo del patrimonio, de la intervención del patrimonio, etcétera. Los intereses de historiadores y de arqueólogos tienen muchísimo que ver con lo que está prohibido y lo que no está prohibido a la hora de intervenir en un edificio histórico, ¿no? Pues el tema de la movilidad que usted está comentando, que se ha puesto como... También porque, cuidado, la movilidad es una de las cosas que más afecta a la calidad de vida de la gente. Es decir, que hay un argumento muy fuerte, ¿no? Pero una cosa que ha provocado es que realmente las ciudades cada vez son menos nuestras, ¿eh? Y cada vez son más ciudades de los ingenieros, ¿no? De las grandes infraestructuras de transporte, ¿no? Perdón. La otra cosa que también veo y que escapó de lo que es que la posición del urbanista o el arquitecto urbanista respecto, digamos, su posición profesional, el modo de posición de física. Creo que ha evolucionado, ha cambiado completamente y que creo que el urbanismo tradicional, ¿no? Lo que diríamos el urbanismo de crecimiento, el urbanismo de generación de ciudad, era el urbanista que tenía una posición elevada sobre la ciudad, que está sobre el plano o sobre el plano que es una especie de Dios alrededor encima de la ciudad. Sin embargo, creo que la posición de este urbanista su posición ha cambiado. Sí. Actúa con la posición del paseante. El paseante. O sea, está para poder detectar cómo actuar en la ciudad, no lo ve desde el plano y tiene que posicionarse en la ciudad que haya reconvertido, en la ciudad que está construida, y se tiene que posicionar en el lugar para poder investigar. Creo que hay un cambio también de paradigma en la posición y que dice mucho también del discurso de que el arquitecto si está pie a tierra, de repente se da cuenta que la noción por cuestiones psicológicamente más incómodas, tiene que enfrentarse a los vecinos, a los habitantes, a los esas cosas. Pero ahí de repente están todos los problemas y todas las cosas de... Sí, pero fíjate que, siendo un poquito provocador, a lo que me estás diciendo, ¿no? Diálogo intelectual, yo creo que en cierto modo este nuevo papel del arquitecto que hemos pasado, como tú dices, del técnico demiúrgico, ¿no? El dedo de Le Corbusier, ¿no? Sobre el famoso dedo de Le Corbusier señalando sobre el plan Voisin, ¿no? Es decir, diciendo a la sociedad, así tenéis que vivir porque así vais a ser felices, como yo os diga. Hemos pasado a este arquitecto que es un mero mediador, ¿no? Entre la gente y la administración. Que está muy bien, ¿no? Ese arquitecto que ha pasado de un extremo a otro, pero sinceramente yo creo que esto ha hecho a los urbanistas muchísimo más conservadores, sinceramente. Es decir, ha habido un cierto repliegue, ¿no? En todo esto, ¿no? El urbanista que sea capaz realmente de hacer una propuesta realmente novedosa, ¿no? Realmente distinta, realmente innovadora, probablemente, y esto yo sé que políticamente no es muy correcto, pero normalmente no viene una reunión con una comunidad de vecinos, ¿no? Sino que viene realmente digamos, de una forma de entender la profesión que va más allá de la mediación, que va también con la proposición. Es decir, yo creo que hemos pasado de una renuncia absoluta a ese arquitecto casi fascista, ¿no? Ese Mussolini, ¿no? Mussolini transformando Roma, a realmente un arquitecto un urbanista un poquito inerte, ¿no? Que se conforma con hacer de mediador entre políticos y comunidades, ¿no? Yo creo realmente que hay que retomar un poquito digamos, porque es nuestro compromiso, es decir, si lo hacemos por la gente realmente, es decir, es hacerlo por ello, es decir, hacer propuestas realmente
novedosas, ¿no? Propuestas realmente, y que normalmente no están en la mentalidad de la gente. ¿Por qué no está en la mentalidad de la gente? Pues porque no tiene que estar. Es decir, es que una persona de tal no tiene por qué conocer ese ejemplo de Berlín, no tiene por qué conocerlo. Tú sí tienes que conocerlo. Porque es tu profesión y porque realmente es tu deber, ¿no? Formarte y saber realmente qué es lo último que se está haciendo, ¿no? Proponerlo, evidentemente, luego consensuarlo, ¿no? Pero yo creo, sinceramente, que todo este repliegue, que además no es nuevo, porque yo, en este cambio de paradigma que les hablo realmente de algo que va ya superando incluso esa posición, ¿no? Es una forma distinta de hacer ciudad también, ¿no? Una forma que partiendo de ahí evoluciona, ¿no? Y yo creo que retomar, sinceramente, un poquito nuestro papel propositivo, oye, y sentirnos seguros, oye, estamos muy formados, oye, es decir, conocemos mucho, viajamos, estudiamos, etcétera, podemos ofrecer, más que limitarnos a callarnos, a tomar nota y a probar la receta ultracodificada que al final, muchas reuniones de tal, pero al final se hace lo mismo en todos sitios, ¿no? Yo no lo sé, esto no es muy correcto, ¿no? Pero había en mi ciudad, en Sevilla, hay una parte de los presupuestos municipales que se hacen por votación popular, ¿no? En cada distrito, ¿no? Es una cosa habitual, supongo también aquí en Santander, ¿no? El distrito del centro histórico, ¿no? Que no sé cuántas votaciones se hicieron. La propuesta ganadora en todas las votaciones fue la misma para como 10 lugares del centro histórico, ¿no? La pregunta era sobre qué hacer en 10 plazas, plazas de un centro histórico con un altísimo valor, es decir, que no le estoy hablando de un centro histórico de la periferia, un centro histórico con mucho valor artístico, ¿no? ¿Qué hacer en las plazas, ¿no? Le preguntó el ayuntamiento, daba una cantidad, todas concluyeron, la gente pidió lo mismo en las 10 propuestas, un parque infantil. Y ahora usted por el centro de Sevilla y hay 10 parques infantiles, estos horrorosos, ¿no? Del césped este verde artificial, la verja amarilla, el tobogán verde, el tobogán rosa, ¿no? Y se ve usted una iglesia del siglo XVI de fondo y el de esto allí. A ver, yo estoy diciendo esto con dudas. ¿Qué pasa? Por otro lado es maravilloso que yo esté lleno de niños y no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Pero solo se puede hacer eso. Es decir, si ese urbanista que ha preguntado, que se ha reunido con ellos, les dice, mire usted, esto es una cosa, pero es que también hay esto y esto y esto, y fíjense usted lo que hicieron en Toulouse, y fíjense usted lo que hicieron tal. Oye, la gente puede decir, uy, pues qué interesante, jamás se me hubiera ocurrido. Es que jamás se me hubiera ocurrido. Y señora, es que no tiene, o señor, no tiene por qué ocurrirse, es verdad, es que ese es mi trabajo. Entonces, sinceramente, debemos de empezar, y también es un tema de autoestima. Oye, estamos muy preparados, debemos empezar también a proponer. Evidentemente estamos en una sociedad muy democrática, afortunadamente la más democrática de la historia. No podemos, hoy cuando nos sentamos en la mesa de dibujo, no estamos solos, es que hay 200 sentados con nosotros, ¿no? Entre el alcalde, la comisión de no sé qué, la comisión de no sé cuánto, el vecino de aquí, el no sé qué, no sé cuánto. Por supuesto, pero oye, nuestro papel también es proponer, ¿no? Y consensuar, e intentar sacar adelante, y si no es posible, evidentemente, no. Pero yo creo que hay algo en esto que estaba usted comentando anteriormente, ¿no? Ese papel de mero mediador, que explica, yo creo, ese adormecimiento, ¿no? De ese urbanismo que es igual en todos sitios. Y yo creo, mi amigo José María no lo entendía así, yo creo que todas estas agendas, cojan ustedes todas esas agendas, léanlas. Si ven una que diga una cosa nueva, me la enseñan, por favor. Que todo igual, sostenible y no sé qué, y veáis, resiliente y tal, y el ciclo vegetal, y la peatonalización, y el tal, y no sé qué cosa. Y podemos decir, vale, ya me lo he aprendido, ya lo hago, ya lo tengo interiorizado. Si no digo, si todo es, si por supuesto, si es que no hay nadie que pueda decir nada contra eso, pero ya lo sé, ya lo estamos haciendo, vamos un poquito más allá, ¿no? O no vamos a dar nunca el paso más allá, ¿no? Pues quizás también, no sé, el empezar a proponer tenga que ver con esto, ¿no? Yo espero que no me he expresado bien porque no he querido ser, no quiero parecer un, no sé, ¿querías algo? Sí. ¿Tienes una pregunta? Gracias. Me parece como un soplo de aire fresco en medio de lo que estamos. Y son temas que durante años me han interesado mucho en mi vida personal. Pero en mi vida profesional, trabajo en la administración, me resulta imposible dar paso a un montón de cosas que me encantan y me apasionan, porque la
cada pavimento más seguro, cada parque infantil más seguro, de empresas certificadas, etc. Sinceramente hay imágenes que hemos visto, cosas que hemos visto que yo no sé cómo podría vehicularse a que... Porque es que veo que, o sea, hay cosas que me encantan y digo, joder, pues me pongo a ver de todas las cosas que tiene que cumplir de ese parque que se ha hecho en una antigua... Pero fíjate que lo que te he puesto no está en el Congo belga, es decir, que las imágenes que te he puesto son de Italia y de Alemania, no sé, y de Francia, que son... Ya. Ahí creo que tenemos mucho que trabajar en el tema legislativo y en el tema... Nosotros hemos pasado ya. Es de ultrarregulación. Es posible. Yo lo que no creo es que este país esté más regulado que Alemania o que esté más regulado que Italia o más que Francia, ¿no? Yo creo... Probablemente lo inteligente es encontrar una grieta, ¿no?, por donde hacer las cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, no sé si conocen ustedes a Santiago Cirujeda, es de Sevilla, y él trabaja este tema, ¿no?, el buscar las grietas legales para hacer cosas que uno alucina, ¿no? Bueno, esto se ha hecho en toda Europa, ¿no?, de pedir un contenedor de obra para, supuestamente, para el ayuntamiento, para tener licencia para ponerlo en la calle, y luego el contenedor llegarlo de hormigón y poner encima un baloncín donde los niños, pues durante 4 o 5 meses estuvieron los niños ahí, esto, ¿no? O pedir un andamio, una licencia de andamio para al final ampliar una casa, ¿no? O pedir una licencia para poner una pista de coches locos, ¿no?, durante 2 semanas en un barrio de la periferia de Sevilla, de un barrio muy humilde, y durante esa semana no hubo ni un coche loco allí. Allí lo que se hacían era programas de baile, de cultura, de leer libros, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo usando herramientas legales, ¿no? Yo creo que el reto... Él es muy subversivo, él es muy subversivo y por tanto, no, está muy bien lo que dice, no es sistematizable, ¿no? Y yo lo que estoy hablando realmente es de un cambio más sistematizable. Lo que hace Santi Cirujeda no lo es. Pero era un poco para decirte que realmente, probablemente la ley tiene unas fisuras, una grieta donde se pueden hacer las cosas. Estos ejemplos que te he puesto, digo, están en países absolutamente regulados, no vienen de cosas que te ves en Latinoamérica que puedes decir, entonces es imposible allí, ¿no? Absolutamente, ¿no? Están en países muy regulados. Es cierto que es difícil, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo, porque ha sido la misma respuesta que ha dado José María cuando yo le he preguntado por qué el urbanismo está tan plano, ¿no? Y ha dicho que en cierto modo porque se ha hecho muy... En fin, la componente legislativa es la que predomina, ¿no? No sé, no sé, yo respeto, yo no trabajo en la administración, tú si trabajas lo sabes mejor, perdón que te esté tuteando, ¿eh? Sí que trabajas, lo sabes mejor que yo. Me gustaría que no fuera una excusa para no intentar hacer algo, ¿no? Porque yo creo que vale la pena el intentarlo, ¿no? Y muchas veces ese tipo de cosas es lograr hacer el primero, ¿no? Y convencer, de pronto convences a un grupo de 200, 300 personas de que eso es posible y has abierto una puerta, ¿no? Yo creo que merece la pena, sinceramente, ¿no? Porque lo otro es frustración, y lo otro es frustración laboral, y es frustración nosotros como profesionales, ¿no? Es decir, bueno, esto no es nada, pues esto es simplemente un automatismo de qué número me pongo aquí, pues lo traslado aquí, ¿no? Y yo creo, sinceramente, que urbanistas y arquitectos somos otra cosa, y lo hemos sido siempre en la historia, ¿eh? Siempre en la historia, ¿no? Comprendiendo que lo que me acabas de decir es algo muy sólido, ¿eh? O sea, que entiendo que lo que me estás diciendo es algo probablemente que paraliza enormemente esto que yo estoy pidiendo, ¿no? Bueno, ¿lo dejamos? Pues muchísimas gracias otra vez, ¿eh?